Yo ni soy Neutral, ni soy Maldita.es, ni soy Maldito Bulo, ni ninguna de estas empresas autorizadas por el desgobierno que tenemos para decir que es verdad o que es mentira. Pero ¿sabéis qué? Esto de aquí es un bulo, auténtico bulo, un despropósito total. Esto es un artículo de 7 días al Ham, ¿vale? Esto viene de un pueblo de Murcia. Y vais a ver, vais a ver. El 12 de octubre de 1942 comienza el expolio y el genocidio. El 12 de octubre de 1942. Por supuesto, todos sabemos, ¿vale? Que mientras que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, Franco dijo, esta es mi oportunidad de recuperar América. Y entonces, claro, aprovechando además la fecha del 12 de octubre, entonces él decidió el 12 de octubre de 1942 de invadir América, que además se celebraban ya los 450 años desde la llegada de Colón a América, y dijo, es la fecha ideal para recuperarla. Y por supuesto, todos sabemos que Francisco Franco desembocó en la isla Guacanagárix y nada, y empezó ahí sus relaciones con los... Claro, ya no podríamos hablar de los indios, sino de la gente de República Dominicana, ¿vale? Y entonces, bueno, pues llegó al acuerdo de que República Dominicana volvía a ser española. Y así comenzó todo, y por supuesto, ahora todos los de Hispanoamérica vivís en España. No lo sabéis, pero vivís en España. Vamos a ver, 12 de octubre de 1942, y se queda tan ancha. Pero es que en este periódico no hay gente que revisa aunque sea los titulares. Es que no tienes ni siquiera que revisar el artículo entero, tienes el titular. Vale, el 12 de octubre no se descubrió nada, sino que comenzó el expolio de las tierras, el saqueo de recursos naturales y destrucción de miles de pueblos indígenas. Mentira todo. El 12 de octubre, Europa descubrió un continente que no conocía y lo descubrió para el resto del mundo conocido. ¡Punto! Cuando descubres algo, se le llama descubrimiento, ¿vale? Y que existieran unas sociedades precolombinas que evidentemente se sabían de sí mismas, o sea, sabían de su propia existencia, pues no tiene ninguna relevancia en este momento. El evento fue un evento que afectó a todo el mundo occidental, e incluso a Oriente. Y al final, América viene a ser un reflejo del mundo occidental. Y no puedes pensar que en América está llena de los mismos indios que fueron descubiertos hace 500 años. Es que de verdad, tontos, debatir el bendito término de descubrimiento. Fue un descubrimiento y se acabó. Ahora, lo del expolio de tierras y tal, vamos a ver. Lo que ocurrió el 12 de octubre fue que un montón de exploradores llegaron a una isla, entablaron relaciones muy cordiales con Guacanagárix, porque además le pedía ayuda para que se le solucionara el conflicto que tenía con Caonabo, que es una constante, ¿vale? En toda la conquista de América existen episodios donde habían facciones de indios que se enfrentaban, y luego los españoles apoyaban, obviamente, a los que estaban en desacuerdo con los que tenían oprimidos estos pueblos. Y dependiendo de las circunstancias, o se lograba llegar a acuerdos de paz con la autoridad, o sencillamente se le hacía la guerra porque estaba siendo injusto con el resto del pueblo. El caso es que si algo ocurrió a partir del 12 de octubre fue que la Santa María, que no pudo regresar a España, quedó encallada y se tuvo que construir lo que se conoce como el Fuerte de la Navidad. Y de hecho, de esto tengo una canción que te la dejo acá, que se llama Puto Caonabo, ¿vale? No puedo decir la otra palabra porque me censuro. Entonces, el 12 de octubre empezaron las relaciones con la tribu de Guacanagárix. Y una vez que tuvieron que dejar el Fuerte de la Navidad ahí con una unidad de españoles que estaban además al servicio y para la protección de Guacanagárix y su pueblo, lo que luego se descubrió en el segundo viaje de Colón fue que estos españoles fueron asesinados por la tribu de Caonabo y se les puso al sol con los ojos extirpados como advertencia de que debían irse de ahí. Es decir, la facción violenta que tenía atacada a la facción pacífica atacó a los españoles que estaban en el Fuerte de la Navidad y los mató a todos. Así que si de algo podríamos armar drama es del asesinato de estos españoles. Y lo de la destrucción de los pueblos indígenas, vamos a ver, si te quedas con la escenita de película, ¿vale? En los que los españoles llegan como un montón de despavoridos quemando poblados indígenas, lo cual no tiene ningún sentido, entiendo que tengas esta visión tan pobre, pero resulta que lo que pasaba era que los españoles construían su pueblo en una localidad y luego trataban de tener la mejor relación posible con los indios, pues ten en cuenta que además los españoles eran muy pocos en número, y por muchas armas que tuvieran, más de una vez tuvieron y padecieron las consecuencias de ser atacados por grandes números de indios, y bien lo saben en Buenos Aires. Entonces no, amiga Eliana, esto no es como me lo estás contando y ya hablaremos del perfil de esta señora, ¿vale? Aquí la señora empieza a decir por fin algunas verdades, ¿no? El 12 de octubre hemos celebrado el día de la fiesta nacional, día en que Cristóbal Colón puso un pie en el Nuevo Mundo. Celebramos así, pues, el día en que se produjo el encuentro entre dos mundos diferentes. Esta fecha no se celebra solo en España, sino también en toda América, ya que a partir del 12 de octubre de 1492 corrigió la fecha. No se refería a esa intervención franquista de 1942, ¿no? Se transformó la configuración social y política del mundo que hasta entonces se conocía. Y no solo habla del mundo que se conocía, sino también del que no se conocía. Hasta aquí todo bien, pero luego viene la mentira. Pero lo que no se dice o no se quiere decir, se quiere ocultar la verdad. La única verdad que se quiere ocultar es de toda la obra que llevó España a América, y se trata de encubrir por medio de un montón de mentiras relacionadas con la leyenda negra. La cosa es al revés, amiga. La cosa es al revés. El 12 de octubre fue el comienzo del expolio y el genocidio de los pueblos indígenas, así como la imposición de la religión. Vale, lo del expolio ya lo expliqué. Y lo de la religión hubo
infinidad de conversiones. Evidentemente hubo cosas como el hermano de Moctezuma, ¿vale? Al que se le dijo, bueno, o te conviertes o te quemamos aquí. Y bueno, pues al final no se convirtió. Y evidentemente en estas tramas de política y en estas tramas políticas, pues evidentemente hubo casos como este. Pero esto no fue lo que ocurrió y es imposible someter a pueblos enteros por la fuerza. A ver, no es imposible someterlos por la fuerza en materia política y en materia de autoridad, pero sí cuando hablamos de a nivel religioso. Mira, tenéis que tener en cuenta que las misiones que resultaban en la conversión de pueblos de indígenas enteros están relacionadas muchas veces con un par de sacerdotes que atravesaban infinidad de hectáreas de selva para poder encontrarse a un pueblo de indígenas que luego, de escuchar lo que ellos tenían que decir, poco a poco y lograban comunicarse con ellos e iban convenciendo con la palabra. Así que no, amigas, sigues estando equivocada. El 12 de octubre supuso el inicio de una ocupación política militar que tuvo como resultado el exterminio. La ocupación política militar, el fuerte de la Navidad, ¿vale? Sí, por supuesto, y los pueblos estos que luego eran atacados por los indígenas que eran incluidos en lugares donde no perjudicaban a nadie. Esta es la invasión, esta es la ocupación. Ocupación política militar que tuvo como resultado el exterminio de más de 80 millones de personas. Evidentemente en la guerra muere gente, pero la mayor razón de las tasas de mortalidad en América tras la llegada de los españoles tenía que ver con la gripe, un factor que sencillamente se escapó de control y que nadie pudo prever. No puedes condenar a los conquistadores por el hecho de haber traído la gripe, ni tampoco se puede condenar a los indios por el hecho de haber transmitido la sífilis a los conquistadores. Sencillamente tendremos que empezar a condenar entonces a todos los contactos que incluso existían entre pueblos europeos que estaban aislados con otros, porque al final terminaban y resultaban pues que se contagiaban de ciertas enfermedades. Es absurdo. Y eso de 80 millones te lo has sacado del culo. La propagación de la gripe, por ejemplo, en Tenochtitlán, que abarcaba más o menos una población de 25 millones de personas, afectó más o menos a la mitad de la población, pero estamos hablando precisamente de unos 12 a 15 millones. De cualquier manera hablamos de muertes a raíz de una gripe, no de un exterminio. Y además supuso la esclavitud para un continente entero. La esclavitud para un continente entero. Mira, que podemos debatir el tema de los esclavos comprados a Portugal traídos desde África, pero los indios tenían la protección del rey, se les entregaba tierras e incluso hasta encomiendas, y había una clara tendencia que incluso emanaba de la corona para que los españoles que iban ahí se mestizaran con los indios, por lo que luego hubo mestizos en cada estrato social, desde militar hasta político, educativo, religioso, etc. Entonces, esclavitud para un continente entero, cuando se desarrollaron las leyes de Burgos precisamente para resolver cualquier tipo de conflicto de este tipo. Y siempre me vais a venir con que no, pero es que hubo conquistadores, que sí, que tal. Sí, tío, y también hay personas que hoy en día delinquen y trabajan al margen de la ley. Existen carteles. Existen un montón de cosas que funcionan al margen de la ley, pero nadie va a condenar a un país o a una sociedad entera por los que delinquen. Tonto. La colonización fue para muchos pueblos ocupados la destrucción de su sistema político. ¡Claro! Sistemas políticos llenos de sangre. Y estoy seguro que los chibchas debían tener sistemas políticos que le daban 1000 vueltas al derecho romano. Significó también la represión de su espiritualidad y sus sistemas culturales. En definitiva, una gran pérdida para la humanidad. Claro, significó la destrucción de sistemas religiosos asesinos como el mexica o como el de los incas, que incluso asesinaban niños. ¡Qué gran pérdida para la humanidad! Por allí donde pasó la colonización se instauraron estructuras políticas y sociales tremendamente racistas y discriminadoras que nos acompañan hasta la actualidad. Muy racista eso de darle derechos a los indios. Muy racista eso de darles tierras por el hecho de ser indios. No, señor, claro que sí, había que hacer lo que luego hicieron los que propiciaron la independencia de América, que por supuesto con la excusa de que todos somos iguales, pues mira, ya tú por indio no te vamos a dar tierras, querido. Claro que sí, tremendamente racistas y perjudiciales mis cojones. El 12 de octubre, le guste o no le guste a propios y extraños, no se descubrió nada, no para nada, sino que comenzó el expolio de tierras y saqueo de recursos naturales y la destrucción de miles de pueblos indígenas. Pero es que esta señora no sabe escribir nada más. Pero es que sí, lo ha dicho ya 3 veces. Lo dice en el título, lo dice aquí, en el extracto de la descripción. Lo dice luego por aquí lo dice. Y luego lo vuelve a repetir aquí. Es un artículo además súper pequeño en el cual repite 3 veces lo mismo. Qué gran conocimiento debe tener esta señora respecto a estos temas, ¿eh? Pero es que si nos vamos a su Twitter, vamos a encontrar que la señora además se denomina a sí misma como escritora y poetisa. ¡Wow! Supongo que debes darle 3 vueltas a los historiadores que de verdad escriben artículos. Y además, si nos ponemos a navegar aquí, encontramos temas de, por supuesto, esta señora está alineada con todo el mundillo progre, está alineada con el tema del feminismo, está alineada con todo lo que tenga que ver en apoyo a la izquierda española, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señora Eliana, por favor, deje de escribir tonterías. Por favor, déjele los artículos de verdad a los historiadores, ¿vale? O a todos aquellos que tengan un mínimo conocimiento de lo que están hablando.
Así que ya sabéis, a todos los soldados de Hispanoamérica que me seguís en este canal, el 12 de octubre de 1942 Franco fue a reimplantar el Imperio Español en América, por supuesto. Comenzó el expolio y el genocidio de muchos de vosotros que ni siquiera ya existís. No existís y además sois españoles. Sois españoles y no existís. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Nos vemos en un próximo vídeo, soldados del Tercio Digital. No os olvidéis de suscribiros, darle like, compartir y dejar vuestro comentario, que siempre me llena de ánimo. ¡Chao!